¿Qué me hizo mi hijo? Me robó la vida entera. Durante más de 40 años trabajé como burro en Estados Unidos, mandándole cada dólar con la esperanza de tener una casa donde morir en paz. Pero cuando regresé a México, lo único que encontré fue un terreno baldío, porque él usó mi sacrificio para construirse su mansión y hasta le levantó una casa a sus suegros. Y no solo eso. Me escupió en la cara, me dijo que era un viejo inútil y me echó a la calle como si fuera basura. Pero lo que él no sabía es que yo tenía guardados todos los recibos, todas las pruebas y contactos poderosos que conocí en mi vida. Lo que comenzó como mi humillación terminó siendo el principio de su ruina. Cuando bajé del autobús después de tantas horas de camino, mis piernas temblaban, no solo por el cansancio, sino por la emoción que me recorría el cuerpo. Tenía 89 años y, aunque mi cuerpo estaba gastado por los años, mi corazón latía con fuerza como el de un muchacho. Después de más de 40 años de mandar dinero desde Estados Unidos, al fin iba a ver mi casa terminada, esa casita que siempre soñé para pasar mis últimos días en México. Llevaba en la mano mi maleta vieja, la misma con la que crucé la frontera cuando era joven, y en mi otra mano sostenía una carpeta de documentos que había cuidado como si fueran oro, todos los recibos de los giros que le mandé a mi hijo Juan. Mientras avanzaba por las calles polvosas de mi pueblo, recordaba cada dólar que envié con sacrificio. Pensaba que al dar la vuelta en esa esquina, me toparía con mi casa pintada de blanco, con un portón firme y un árbol de sombra en la entrada. Pero cuando llegué, lo único que encontré fue un terreno baldío. Tierra seca, maleza creciendo, entre piedras, basura en las esquinas, no había paredes, no había techo, no había nada. Me quedé parado como si mis pies se hubieran enterrado en ese suelo duro. Miraba a todos lados, esperando que alguien saliera y me dijera que había una confusión. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto en ese mismo instante. En eso, escuché la risa de mi hijo Juan detrás de mí. Me volteé y lo vi venir con su esposa. Caminaban de la mano, con ropa nueva, relojes brillando y una sonrisa burlona en la cara. Cuando estuvo frente a mí, lo primero que dijo fue: ¿Qué esperabas, papá? ¿Un palacio? Ese dinero ya se gastó. Me quedé sin aire. Sentí que las palabras me atravesaban como cuchillos. Yo todavía tenía la esperanza de que hubiera algún malentendido, pero no, era real. No había casa, no había esfuerzo reconocido, solo desdén. Su esposa, esa mujer que siempre me miró como si yo fuera basura, levantó la barbilla y me dijo con voz venenosa: «Ese dinero nos salvó a nosotros, no a ti. Tú eres un viejo ingenuo». Yo apenas podía sostenerme. Tenía en la mente los recuerdos de mí trabajando de sol a sol en Estados Unidos. Yo, limpiando casas ajenas, barriendo calles, cargando costales en bodegas donde el polvo se me metía en los pulmones. Cada vez que cobraba iba directo a la ventanilla de envío, escribía el nombre de mi hijo y mandaba lo que podía. Nunca me quedaba con nada más que lo básico, ni ropa nueva, ni lujos, ni comodidades. Todo lo mandaba para que construyera nuestra casa, la casa donde yo imaginaba pasar mis últimos días tranquilo. Me acerqué al terreno. Caminé despacio por encima de la tierra reseca. Miraba al suelo como buscando señales de que ahí había habido un inicio de obra, un cimiento, un bloque, cualquier cosa. Pero no había nada. Ni una varilla, ni un ladrillo. Era como si nunca hubiera existido la intención de construir. Le pregunté a Juan, con la voz quebrada: «¿Dónde está mi casa, hijo? ¿Qué hiciste con todo el dinero que te mandé?» Él soltó una carcajada seca y me respondió: «¿Tu casa? No hay ninguna casa. Ese dinero lo usé yo para mi vida. Construí mi hogar, el mío, y además ayudé a mis suegros. ¿Creías que iba a gastarlo en ti?» Sentí que el mundo se me venía encima. Me apoyé en mi bastón, pero mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. La gente que pasaba por la calle se detenía a mirar, algunos en silencio, otros murmurando entre ellos. Yo quería desaparecer, quería que la tierra me tragara de la vergüenza. Su esposa, con esa voz chillona que siempre me perforaba los oídos, remató: «Tú ya no eres dueño de nada.
Aquí el que manda es Juan. Mejor entiende que ese dinero nos pertenece porque lo gastamos en algo útil, no en un viejo que ya ni debería estar vivo. Las lágrimas se me escaparon. No pude contenerlas. No lloraba de niño desde hacía décadas, pero ese día me rompieron de una forma que no sabía que existía. No era solo la pérdida de mi casa, era el desprecio de mi propio hijo, el hombre al que yo le di todo, por quien me partí la espalda toda una vida. Me quedé parado, mirando ese pedazo de tierra vacío, sintiendo que toda mi vida había sido en vano. Ellos se reían. Mi hijo sacó un cigarro, lo encendió y como si nada dijo: «Ya vete, papá, no hagas un espectáculo, aquí ya no tienes nada que buscar». No respondí, solo apreté los recibos en mi mano, esa carpeta vieja que me acompañó en todo el viaje. Esa carpeta era lo único que me quedaba. Cada papel era un pedazo de mi vida, cada giro un sacrificio, cada firma una prueba de que no había soñado, de que todo ese esfuerzo existió y lo mandé con confianza ciega. Esa tarde, mientras me alejaba despacio del terreno baldío, sentí que mi corazón se quebraba, pero al mismo tiempo una chispa se encendió dentro de mí. Esa humillación no iba a quedar así. Podía estar viejo, podía estar cansado, pero no estaba acabado. Yo sabía que aún tenía algo más que ellos no se imaginaban, y aunque me habían arrancado la ilusión, todavía me quedaba algo que no podían robarme: mi dignidad y mi memoria. Me llamo Pedro Infante, sí, como el cantante, aunque solo soy un primo lejano. A mis 89 años mi voz ya no es la de antes, ni mi cuerpo aguanta como cuando era joven, pero mi memoria está viva y recuerda cada detalle de lo que viví. Quiero contar cómo pasé más de 40 años en Estados Unidos, trabajando en lo que fuera necesario para mantener a mi familia y para cumplir un sueño: tener una casita en mi tierra, en México, donde pudiera descansar al final de mi vida. Cuando crucé la frontera por primera vez era un hombre lleno de energía. Recuerdo que llegué a California con la maleta casi vacía, pero con las manos fuertes y las ganas de trabajar. No tenía miedo a la fatiga. Sabía que allá había oportunidad y que con sacrificio podía darle a mi hijo Juan una vida mejor. Yo imaginaba que con el tiempo él sería un hombre agradecido, orgulloso de lo que su padre hizo por él. Esa idea me daba fuerzas cada día. Mis primeros años fueron los más duros. Dormía en cuartos compartidos con otros paisanos, algunos en colchones tirados en el suelo, a veces en garajes que apenas tenían calor en invierno. Me levantaba antes del amanecer para ir a trabajar en la construcción. Tenía que mezclar cemento, cargar bloques, subir escaleras con costales en la espalda. El sudor me corría hasta los zapatos y el polvo me llenaba la boca. Muchas veces comía solo un pedazo de pan y café frío para ahorrar lo más posible. Cada dólar que juntaba lo guardaba pensando en enviarlo a Juan. Con el tiempo, encontré otros trabajos. Limpié oficinas, lavé platos en restaurantes, recogí basura en 1900 calles donde la gente ni siquiera me miraba a los ojos. Nunca me avergoncé, porque yo sabía para qué lo hacía. Para que mi hijo tuviera un futuro digno y para que la casita de mis sueños se construyera poco a poco. Yo me imaginaba entrando a esa casa, pintada de blanco, con un patio donde pudiera sentarme en una mecedora a escuchar a los pájaros. Cada quincena iba a la oficina de envíos. Me aprendí de memoria el nombre completo de mi hijo y su dirección. El empleado me preguntaba cuánto quería mandar, y yo siempre trataba de dar la mayor parte de mi sueldo. Muchas veces me quedaba con 20 o 30 dólares para sobrevivir 15 días, pero yo me sentía orgulloso cuando firmaba el papel. Esa firma era como una promesa. Guardaba la copia del recibo con cuidado, como quien guarda una reliquia. Con el tiempo llené una carpeta entera de esos papeles. Hubo momentos en los que pensé en gastarme ese dinero en mí mismo. Recuerdo una ocasión en que vi un abrigo de invierno en una tienda de segunda. Estaba barato, pero si lo compraba no podría mandar la cantidad que había planeado. Me quedé un rato mirando ese abrigo porque mis huesos tiritaban del frío, pero al final lo dejé y preferí mandar el dinero. Pensé, ya me caliento con un café, lo importante es que Juan reciba lo que necesita. Ese fue mi pensamiento durante décadas.
Primero mi hijo, luego yo. Cuando hablo de sacrificio, hablo de verdad. Hubo navidades en que cené solo con un plato de sopa instantánea, porque sabía que mi dinero había llegado a México, y eso me daba paz. En mi cabeza me imaginaba a Juan sonriendo, estudiando, creciendo, construyendo su vida gracias a mi esfuerzo. Yo pensaba que algún día él me abrazaría y me diría, «Gracias, papá, todo lo que hiciste valió la pena». Esa ilusión me mantenía vivo. Con los años logré ganar un poco más. Hubo temporadas en que trabajé en fábricas grandes, donde los ruidos de las máquinas no me dejaban escuchar ni mis propios pensamientos. Ahí mis manos se llenaron de cicatrices. El olor a aceite y metal me acompañaba a todas partes. Me acostumbré al dolor de espalda, a las cortadas en los dedos, a las rodillas hinchadas por cargar peso. Y aún así, cada semana apartaba la mayor parte para mandarla a México. Mis compañeros me decían, «Pedro, guarda dinero para ti, ya estás grande, un día vas a necesitarlo». Yo siempre les respondía, «No importa, con que mi hijo esté bien y mi casa me espere, yo soy feliz». Nunca dudé de que Juan usaría ese dinero para lo que acordamos, nuestra casa. Mientras envejecía, pensaba más en esa casita. Imaginaba el color de las paredes, el olor a café en las mañanas, la sombra de un árbol en el patio. A veces cerraba los ojos en medio del ruido de la fábrica y me veía sentado en una silla de madera, tranquilo, respirando aire limpio en México. Esa imagen era mi motor, mi esperanza, mi refugio en medio de la fatiga. Yo creía que mi hijo valoraba ese esfuerzo. Cuando hablábamos por teléfono, él me decía, «Sí, papá, aquí todo va bien, la casa va quedando bonita». Sus palabras me llenaban de alegría. Yo sonreía aunque estuviera agotado, porque pensaba que mi sacrificio estaba dando frutos. Jamás se me pasó por la mente que esas palabras eran mentira, que todo era un engaño. Hoy lo pienso y me duele. Me duele recordar que mientras yo sudaba en tierras ajenas, ellos ya planeaban cómo gastar mi dinero en sus propios caprichos. Pero en aquel tiempo yo no lo sabía. Yo era un hombre lleno de fe, confiado en que mi hijo cumpliría lo que prometió. Esa confianza fue lo que me sostuvo durante 40 años de sacrificios. El día que le pedí cuentas a mi hijo, lo hice todavía con respeto. No quería pelear, quería entender. Tenía en la mano mi carpeta de recibos, cada hoja marcada con mi esfuerzo. Me acerqué a Juan con la voz calmada, aunque por dentro me temblaba el alma. Le pregunté, «Hijo, dime, ¿qué pasó con el dinero? ¿Dónde está la casa que prometiste?» Él no dudó ni un segundo en mostrarme lo que realmente pensaba. Me miró de arriba a abajo con desprecio, como si yo no fuera su padre, como si yo fuera un desconocido pidiendo limosna. Se cruzó de brazos, sonrió con burla y me respondió, «¿Por qué no quise? ¿Qué vas a hacer, viejo? Sin mí no eres nada». Esas palabras me atravesaron el corazón. Sentí que me faltaba el aire. Durante 40 años pensé que él me respetaba, que algún día me agradecería. Pero ahí estaba, llamándome viejo como si fuera una ofensa, negándome el valor de ser su padre. La que no perdió oportunidad de herirme más fue su esposa, esa mujer que desde siempre me trató como estorbo. Se acercó con una risa venenosa, me miró con los ojos llenos de maldad y dijo, «Mira cómo». Llegó con su maletita vieja y la ropa de pordiosero, pensando que tenía un palacio esperándolo. ¡Qué ridículo!, me ardió el pecho. Sentí vergüenza porque había vecinos cerca, escuchando cada palabra. Algunos se quedaron mirando con lástima, otros con sorpresa. Yo quise tragarme mi dolor, pero no podía evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Apreté los recibos contra mi pecho y le dije, «Aquí está la prueba de todo lo que te mandé. Cada dólar que te confié». Él me arrancó uno de las manos, lo miró un segundo y frente a mí lo rompió en pedazos. El papel cayó al suelo como si fuera basura. «Tus papeles no valen nada», me dijo con desprecio. «Yo soy el que manda aquí». Esa escena me partió el alma. Cada recibo que guardé con tanto cuidado era para mí un testigo de mis sacrificios. Ver uno hecho pedazos frente a mis ojos fue como si me arrancaran la dignidad. Yo no quería gritar, no quería hacer un escándalo, solo quería entender por qué.
pero lo único que recibí fueron burlas. Juan se dio la vuelta y me dio la espalda como si yo no existiera. La nuera lo tomó del brazo y añadió otra puñalada. ¿De verdad pensabas que iban a respetar tus caprichos? Tú ya no pintas nada en esta familia. Este es nuestro terreno y aquí decidimos nosotros. Me quedé callado. Mis labios se movían, pero no salían palabras. Por dentro, mi corazón estaba desgarrado. No era solo el dinero, no era solo la casa, era la traición de mi propio hijo, el hombre en el que confié más que en nadie. Los vecinos comenzaron a murmurar. Una señora dijo en voz baja: «Pobre don Pedro, tanto que trabajó en el norte». Otro hombre comentó: «Qué hijo tan desalmado». Yo escuchaba esas frases, pero en lugar de sentir alivio, sentía más vergüenza. No quería que me vieran como víctima. Yo quería respeto, pero lo único que recibía era lástima. En ese momento me invadió un recuerdo. Una de tantas noches en Estados Unidos, yo estaba agotado después de un doble turno. Me acosté en un colchón tirado en el piso, con la espalda adolorida y las manos llenas de llagas. Cerré los ojos y me imaginé a Juan, ya adulto, cuidándome y agradeciéndome. Esa ilusión me había dado fuerzas durante décadas. Recordar eso mientras lo veía burlarse de mí fue un golpe que casi me tiró al suelo. Intenté acercarme otra vez. Le puse una mano en el hombro, buscando un poco de humanidad, pero él me empujó con fuerza. «Ya basta, papá. No me vengas con dramas. Ese dinero fue mío porque tú lo mandaste. No hay nada que reclamar». Caí sentado en una piedra sin poder creer lo que escuchaba. Mi nuera se cruzó de brazos y dijo con frialdad: «Ya entiéndelo. Estás viejo. No sirves para nada. Mejor agradece que al menos te dejamos ver el terreno baldío». La risa de ambos me retumbaba en los oídos. Me ardía la cara de vergüenza. Yo quería gritarles, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Ese fue el primer golpe emocional que recibí al volver a México. No solo era la pérdida de mi casa, era la confirmación de que para mi hijo yo no era más que un viejo estorbo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Me levanté despacio, recogí los pedazos del recibo roto y los guardé en mi bolsillo. Aunque me dolía, juré en silencio que no los perdería, porque cada pedazo era un testimonio de lo que había hecho. Ese día, frente al terreno vacío y frente a la risa cruel de mi hijo y su esposa, sentí que una parte de mí se moría. Pero también nació algo que no esperaba, una rabia silenciosa que me empezó a dar fuerza. Una voz dentro de mí me decía: «Esto no se queda así». Después de aquel día todo empeoró. Yo pensé que al menos me dejarían quedarme en la casa de mi hijo, aunque fuera en un rincón, pero lo que viví ahí fue peor que dormir en la calle. Desde la primera noche me dejaron claro que yo no era bienvenido. No me dieron un cuarto, ni siquiera una cama. Me señalaron un sillón viejo en la sala, con los resortes salidos, y me dijeron que ahí dormiría. Cada vez que me recostaba, sentía cómo los hierros me picaban la espalda. A veces amanecía con los huesos adoloridos, pero no me quejaba. Las comidas eran otra humillación. Nunca me sentaban en la mesa con ellos. Cuando todos terminaban de cenar, me daban las sobras en un plato de plástico, a veces frías, a veces apenas con un poco de arroz o frijoles duros. Me lo aventaban como si fuera un perro. La nuera, con esa voz chillona, me decía: «Ahí tienes lo que quedó. Para ti es suficiente». Yo me tragaba la comida aunque me supiera amarga, no porque quisiera, sino porque tenía hambre. Me dolía más ver a mis nietos, esos niños que yo había imaginado corriendo a abrazarme, darme la espalda. Un día, uno de ellos con inocencia me dijo: «Mi papá dice que apestas a viejo pobre». Me quedé helado. No culpé al niño, sabía que repetía lo que escuchaba en su casa, pero me desgarró por dentro. Sentí que ya no solo me habían robado mi dinero y mis sueños, sino también el cariño de mis propios nietos. Cada día había un nuevo desprecio. Si yo quería sentarme en la sala, la nuera me decía que estorbaba, que mejor me fuera al patio. Si yo intentaba ver la televisión, Juan me la apagaba en la cara diciendo que gastaba luz. Cuando pedía un poco de agua caliente para bañarme, me respondían que no había, que me echara agua fría.
aunque yo temblara de los huesos. Una noche, mientras me sentaba en la entrada, pensando en qué había hecho mal para merecer todo eso, la nuera salió con una cubeta en la mano. Sin decir nada, me aventó agua sucia encima. Era el agua con la que había trapeado el piso. Me quedé empapado con la ropa pegada al cuerpo, oliendo a mugre. Ella se rió con descaro y dijo: «Así te ves mejor, viejo, como lo que eres, basura». Yo no dije nada, solo apreté los labios y miré al suelo. Mi corazón ardía, pero no solté palabra. Tenía miedo de que cualquier cosa que dijera empeorara la situación. Juan salió después, vio la escena y lejos de defenderme también se burló. «Mira nomás, papá, hasta pareces perro mojado». Los dos rieron mientras yo me quedaba ahí con las lágrimas mezcladas con el agua que me escurría por la cara. En otra ocasión yo traté de barrer el patio para ayudar, porque sentía que no hacía nada en esa casa. Cuando Juan me vio, me arrebató la escoba de las manos y me gritó: «Deja eso, aquí no vienes a hacerte el bueno, mejor siéntate y no estorbes». Me empujó hacia la silla de plástico y yo casi caigo. El coraje me subió a la garganta, pero lo tragué en silencio. Por dentro me gritaba que debía defenderme, pero mis piernas temblaban y mis manos ya no eran fuertes como antes. Cada noche, antes de intentar dormir en ese sillón, me quedaba viendo el techo. Escuchaba las risas de Juan y su esposa en su cuarto, celebrando lo bien que les iba con lo que habían hecho. Yo, en cambio, sentía que me apagaba un poco más cada día. No era solo la humillación, era la impotencia de saber que yo mismo había financiado mi desgracia. Un día, mientras estaba sentado afuera, escuché a la nuera hablando por teléfono. No me vio, pero yo escuché bien claro lo que decía. «Ese viejo ya estorba. A ver si se muere pronto, así dejamos de preocuparnos por él». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Ella no me quería cerca, me quería enterrado. Lo más doloroso era que lo decía con frialdad, como si hablara de un objeto viejo que ya no servía. Los días se hicieron pesados. El silencio entre Juan y yo se volvió un muro. Ya no había una sola palabra de cariño, ni un «¿Cómo estás?», ni un gesto humano. Era como si yo fuera un fantasma que ocupaba un espacio en su casa, y cada desprecio era un recordatorio de que ya no me consideraban su padre, sino un estorbo. Hubo una tarde en que me levanté con dolor en las piernas y pedí un poco de medicina para calmarme. Juan me miró con burla y dijo: «No voy a gastar en ti. Si te duele, aguántate». Yo asentí en silencio. No quería rogarle nada más. Cada humillación, cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio se fue clavando dentro de mí. No era solo tristeza, era un fuego que se acumulaba. Me mantenía callado, pero por dentro sentía cómo esa rabia silenciosa me estaba dando una nueva fuerza. No sabía cómo ni cuándo, pero empecé a darme cuenta de que un día todo eso iba a volverse en su contra. El día del quiebre llegó sin aviso. Era una tarde calurosa, el sol pegaba fuerte, y yo estaba sentado en el sillón viejo de la sala, tratando de descansar un poco. Sentía mis huesos cansados, pero más cansada estaba mi alma. De pronto escuché los pasos pesados de Juan entrando. Traía en las manos una bolsa negra de plástico. La arrojó al suelo frente a mí y me dijo con frialdad: «Aquí están tus cosas. Lárgate, papá, ya no tienes nada que hacer aquí». Me quedé helado. Miré la bolsa y reconocí mi ropa arrugada, mi sombrero viejo y los pocos objetos que me quedaban. Apenas alcancé a responder: «¿Cómo que me vaya? Juan, soy tu padre». No me dejó terminar. Me empujó con fuerza hacia la puerta. Mis piernas temblaban, casi caigo, pero me sostuve en el marco. Sentí que el corazón se me partía en pedazos. La nuera apareció detrás de él, con los brazos cruzados y una sonrisa de triunfo. «Ya era hora de que se fuera este estorbo», dijo con desprecio. «Váyase a morir a un asilo. Ahí es donde pertenecen los viejos como usted». Sus palabras me retumbaron en la cabeza. Miré a mi hijo buscando un poco de humanidad, pero él evitó mis ojos. Era como si yo fuera un desconocido. Tomó la bolsa de nuevo, la aventó hacia la calle y cerró la puerta en mi cara. Me quedé parado frente a esa casa que yo había soñado tantas veces como mi refugio. Tenía la garganta seca,
los ojos llenos de lágrimas y el alma destrozada. Al ver esa puerta cerrada, entendí que ya no había marcha atrás. Juan me había expulsado de su vida. Me agaché con dificultad, recogí la bolsa negra y la abracé contra mi pecho. Dentro estaban mis camisas gastadas, mis fotos viejas y mi libreta. Esa libreta era lo único que me dio un poco de fuerza en ese momento. Era pequeña, de pasta dura, con las esquinas dobladas por el tiempo, pero adentro tenía los nombres y números de teléfono de personas que conocí en Estados Unidos, gente que en su momento me ofreció apoyo y amistad. Mientras caminaba despacio por la calle, con la bolsa colgando de mi brazo, abrí la libreta. Mis ojos cansados recorrieron los nombres escritos con tinta azul. Había abogados, ingenieros, incluso un paisano que había llegado a ser funcionario en el gobierno. Recordé las palabras de uno de ellos, hace más de 20 años. Pedro, si algún día alguien intenta pasarse de listo contigo, búscame, no te voy a fallar. Esa frase me golpeó fuerte en la memoria. Tal vez era el destino recordándome que aún no estaba acabado. Podían haberme corrido como a un perro, podían haberme humillado frente a todos, pero todavía tenía algo que ellos no imaginaban, un as bajo la manga. Me senté en la banqueta, bajo el sol, y abrí la carpeta de mis recibos que había guardado con tanto celo durante todos esos años. Ahí estaban, uno tras otro, amarillentos por el tiempo, pero con la tinta clara. Cada recibo era un pedazo de mi vida, una prueba de lo que envié con sacrificio. Los miré con rabia y con esperanza al mismo tiempo. Un vecino que pasaba me vio ahí sentado y me preguntó si estaba bien. No supe qué responder. Solo le dije: me acaban de echar de la casa que yo mismo pagué con mi sudor. El hombre movió la cabeza con tristeza, pero siguió su camino. Yo me quedé ahí, solo, con la bolsa en un lado, la carpeta en las piernas y la libreta en la mano. Ese instante marcó el quiebre dentro de mí. Ya no era solo tristeza ni dolor, era algo más. Era una rabia silenciosa que me dio claridad. Entendí que no podía seguir soportando, que si me quedaba callado, moriría en el olvido y ellos disfrutarían de todo lo que yo había trabajado. Pero si usaba lo que tenía en mis manos, quizá podía cambiar el rumbo de esta historia. Me levanté despacio, guardé la libreta en el bolsillo de mi camisa y abracé la carpeta contra el pecho. Caminé sin rumbo fijo, pero con una nueva decisión en la mente. Ya no era el viejo derrotado que ellos creían, era un hombre con pruebas, con contactos y con un fuego encendido en el corazón. Después de que me echaron como si fuera basura, caminé sin rumbo con mi bolsa negra en una mano y la carpeta de recibos en la otra. No tenía a dónde ir. Nadie me esperaba. Mis piernas cansadas me llevaron hasta la casa de un viejo amigo del pueblo, don Ernesto, con quien había compartido la infancia antes de irme al norte. Toqué la puerta con miedo, temiendo que también me rechazara, pero cuando me vio, su rostro se llenó de sorpresa. «Pedro», dijo, «¿qué te pasó?». No pude hablar de inmediato. Las palabras se atoraban en mi garganta. Solo bajé la mirada y le mostré mi ropa en la bolsa, como señal de que había sido echado. Ernesto me dejó pasar, me senté en una silla y por primera vez me atreví a contar lo que había pasado. Le mostré mi carpeta de recibos. Él pasó las hojas despacio, una por una, y movía la cabeza con indignación. «Esto es una injusticia», dijo con firmeza. «No pueden hacerte esto». Yo solo suspiré. Me sentía derrotado, pero al mismo tiempo un fuego empezaba a encenderse dentro de mí. Recordé la libreta que siempre llevaba en el bolsillo. Era pequeña, vieja, con las letras casi borradas, pero para mí era un tesoro. Ahí tenía los nombres de hombres y mujeres que conocí en Estados Unidos, paisanos que llegaron a ser ingenieros, abogados, empresarios y hasta políticos. Esa noche, mientras Ernesto dormía, yo me quedé sentado en la mesa con una vela encendida. Abrí la libreta y recorrí cada nombre con mis dedos temblorosos. Recordaba las caras, las conversaciones, los momentos de trabajo compartido. Recordaba las promesas que algunos me hicieron. Uno de esos recuerdos me sacudió con fuerza. Fue hace más de 20 años, cuando trabajaba en una obra grande en Los Ángeles.
Compartía comida con un paisano llamado Rubén, que era joven y soñador. Una tarde me dijo: «Pedro, tú eres como un padre para mí. Nunca te olvido. Si algún día necesitas ayuda, búscame». Rubén, según supe después, estudió leyes y regresó a México. Ahora en mi libreta estaba su nombre escrito con letra clara y un número de teléfono que todavía me sabía de memoria. Otro nombre que resaltaba era el de Manuel, un ingeniero que conocí en Texas. Él había logrado ascender y tenía familiares en la política mexicana. Yo no sabía si esos contactos todavía existían, pero leer ese nombre me dio esperanza. Mientras repasaba la libreta, sentí que no todo estaba perdido. Tal vez mi hijo pensaba que yo era un viejo acabado, sin fuerza, sin futuro, pero se equivocaba. Tal vez no tenía juventud, ni dinero, ni salud, pero tenía algo que valía más: la verdad en mis manos y gente que me debía favores. Al día siguiente, tomé valor y marqué uno de esos números desde un teléfono público. Escuché el timbre una y otra vez hasta que contestaron. «Bueno, Rubén, soy Pedro Infante, el que trabajaba contigo en Los Ángeles hace años». Hubo un silencio corto. Luego una voz emocionada respondió: «Don Pedro, ¿de verdad es usted? ¿Cómo lo recuerdo?». Mis ojos se llenaron de lágrimas. No todo el mundo me había olvidado. Rubén me pidió que le contara qué pasaba y yo, con la voz entrecortada, le dije toda la verdad. Le hablé de mi hijo, de los envíos, del terreno vacío, de la traición. Rubén no me interrumpió, solo escuchó. Al final dijo con firmeza: «No se preocupe, don Pedro, yo soy abogado ahora. No lo voy a dejar solo». Colgué el teléfono con el corazón latiendo fuerte. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía esperanza. Esa misma tarde marqué otro número, el de Manuel, el ingeniero. También me contestó y, al oír mi nombre, recordó los días en que compartíamos pan y café en Texas. Le conté mi historia y él, indignado, me dijo que conocía a alguien en el gobierno local que podía ayudarme. Esa noche regresé a casa de Ernesto con una nueva energía. Le conté lo que había pasado y él me puso una mano en el hombro. «Te lo dije, Pedro. Esto no puede quedar así». Me acosté en el catre que me prestó, con el corazón pesado, pero por primera vez desde que llegué a México, sentí que no estaba completamente solo. Sí, mi propio hijo me había traicionado, pero había otros que todavía recordaban quién era yo y lo que había hecho. Mientras intentaba dormir, apreté la libreta contra mi pecho y pensé: aquí está mi verdadera fuerza. Aquí están las armas con las que voy a levantarme. Al día siguiente, amanecí más decidido que nunca. Abrí mi carpeta de recibos, los organicé con cuidado y me prometí que ninguno de esos papeles se perdería. Cada uno era una prueba. Cada uno era una bala contra las mentiras de Juan y su esposa. Esa noche, después de hablar con Rubén y Manuel, no pude dormir. Me quedé acostado en el catre de don Ernesto, con los ojos abiertos mirando el techo. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho, pero lo que más me dolía eran los recuerdos. Como si mi mente quisiera torturarme, empecé a ver uno por uno los momentos de mi vida que me habían llevado hasta aquí. Recordé cuando recién llegué a Estados Unidos. Era joven, con la piel morena curtida por el sol y las manos fuertes. Conseguí trabajo en una obra de construcción en Los Ángeles. Era diciembre, el frío me calaba los huesos, pero yo no podía dejar de trabajar. Me pagaban por hora y cada minuto contaba. Ese día, mientras levantaba bloques de cemento, me corté la mano con un clavo oxidado. Sangraba bastante, pero no podía detenerme. Solo me envolví la mano con un trapo sucio y seguí cargando. Al terminar la jornada, con la ropa empapada, de sudor y la mano adolorida, fui directo a enviar dinero. Pensaba en Juan, en que él tendría zapatos nuevos o libros para la escuela gracias a ese sacrificio. Otra imagen vino a mi mente. Era yo, sentado en una habitación compartida con otros 5 hombres. Apenas teníamos espacio para movernos. Había un colchón delgado en el suelo, donde yo me recostaba después de trabajar. Frente a mí estaba una lata de galletas, pero no tenía galletas, tenía monedas. Ahí guardaba lo poco que podía juntar entre semana. Me sentaba cada noche a contar esas monedas, sumando despacio,
pensando cuánto más debía ahorrar para completar el giro del domingo. Nunca olvidé la sensación de satisfacción cuando lograba juntar lo suficiente. También recordé los días en que no comía bien. Hubo un invierno en que trabajé en una fábrica, empacando cajas en una bodega helada. Yo llevaba solo una chamarra delgada porque nunca quise gastar en ropa. Había veces que me quedaba con hambre porque prefería mandar el dinero entero a México. Me repetía, yo aguanto, pero que a mi hijo no le falte nada. Esa frase me acompañó durante años. Un recuerdo más me hizo apretar los dientes. Fue una llamada por teléfono. Yo había trabajado 2 turnos seguidos y apenas podía mantenerme de pie. Llamé a Juan para escuchar su voz. Le pregunté cómo estaba, si ya veía avances en la casa. Me dijo con seguridad, sí, papá, la casa ya casi está lista. Falta poco. Esas palabras me dieron alegría, me hicieron olvidar el dolor del cuerpo. Cerré los ojos y me imaginé las paredes levantándose poco a poco. Nunca sospeché que eran mentiras. Me dolió recordar otra escena. Un día en California, mi jefe me dijo que podía tomarme la Navidad libre, pero yo decidí trabajar horas extras. Esa noche, mientras todos celebraban con sus familias, yo estaba limpiando oficinas vacías. Pasé la medianoche solo, con un trapeador en la mano y el eco de mis pasos en el pasillo. Me decía, vale la pena, el dinero extra servirá para que Juan avance más rápido con la casa. Hoy sé que esa Navidad perdida fue otro sacrificio en vano. Mientras repasaba estos recuerdos, las lágrimas corrían por mis mejillas. Me preguntaba cómo era posible que Juan no recordara nada de eso. Yo le contaba en mis cartas lo que hacía, lo que sufría, y él siempre respondía con palabras dulces, con promesas falsas. Esa fue su forma de mantenerme enviando, alimentando mi ilusión. Otro recuerdo me atravesó como cuchillo. Fue la vez que me enfermé de fiebre. Tenía escalofríos y apenas podía levantarme, pero necesitaba trabajar. Si faltaba un día no me pagarían, y si no me pagaban no podría enviar el dinero. Así que salí tambaleándome, con la frente ardiendo, y trabajé todo el turno. Al final apenas podía sostenerme, pero al recibir el sobre con mi paga, sonreí. Caminé directo a la oficina de envíos. El hombre de la ventanilla me miró preocupado y me dijo que me veía muy mal. Yo solo contesté, no importa, mientras el dinero llegue a México estoy bien. Todos esos momentos se clavaron en mi corazón esa noche. Eran recuerdos que me mostraban que no había vivido en vano, que mi esfuerzo había sido real. Lo que me llenaba de rabia era pensar que para Juan todo eso no valió nada. Él solo vio el dinero como suyo, como si no tuviera dueño, como si mi sacrificio no contara. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y miré la carpeta de recibos sobre la mesa. Cada papel era un pedazo de esos recuerdos. Yo no necesitaba que nadie me recordara mi sacrificio. Ahí estaba escrito con números y fechas. Cada envío era una herida en mis manos. Un día sin comida, una noche sin descanso. Ese dolor me estaba transformando. Antes me sentía derrotado. Ahora empezaba a sentir otra cosa. Mi rabia se mezclaba con determinación. Si la vida me había permitido guardar esos recuerdos y esas pruebas, era por algo. Mi hijo pensaba que todo quedaría en el olvido, pero yo sabía que no. Mi memoria, mis papeles y mis contactos eran mi fuerza. Me acosté de nuevo, apretando la libreta contra mi pecho. Me dije a mí mismo, ellos me humillaron, pero con lo que guardo aquí voy a levantarme. El día de la expulsión definitiva fue uno de los más oscuros de mi vida. Hasta ese momento yo todavía pensaba que podía soportar las humillaciones con tal de no estar en la calle, dormir en el sillón, comer las sobras, escuchar los insultos de mi nuera, aguantar las burlas de mi hijo. Todo lo aguantaba porque me decía a mí mismo que al menos tenía un techo, pero estaba equivocado. Ellos no iban a detenerse hasta sacarme de su vida por completo. Era una mañana cualquiera. Yo estaba sentado en el patio, limpiando mis zapatos gastados con un trapo viejo. Quería distraerme, ocupar mis manos para no pensar tanto en la tristeza que me ahogaba. De pronto, escuché la voz de mi hijo gritando desde la sala. «Papá, ven para acá».
Me levanté con dificultad, usando mi bastón, y entré. Ahí estaban Juan y su esposa, parados frente a la puerta con mis pocas cosas ya empacadas en una caja de cartón. «Hoy mismo te vas», dijo él con frialdad. «Ya hablamos y no te queremos más aquí». Me quedé mudo. Miré la caja, reconocí mi ropa doblada de mala gana, mis zapatos viejos encima y hasta una foto de mi juventud tirada como si no valiera nada. «Hijo», alcancé a decir con la voz quebrada, «¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu padre. La nuera no perdió oportunidad para clavar su veneno. Tú no eres nada aquí. Eres un viejo inútil que solo ocupa espacio. Mejor lárgate a un asilo. Ahí al menos no estorbarás». Juan se acercó, me empujó hacia la puerta y con un movimiento brusco tiró la caja en la calle. Mis pertenencias se desparramaron por el suelo. Mi sombrero rodó hasta la banqueta y mis camisas quedaron manchadas de polvo. Yo apenas podía sostenerme. Caí de rodillas y sentí cómo la piel se me raspaba contra el suelo. «¡Ya lárgate!», gritó Juan mientras me cerraba la puerta en la cara. El portazo retumbó en mi corazón. Me quedé ahí de rodillas, recogiendo con manos temblorosas mis cosas tiradas. El calor del sol me quemaba la espalda, pero el frío de la soledad me calaba más hondo. Algunos vecinos salieron de sus casas y me miraron. Unos cuchicheaban, otros bajaban la cabeza. Nadie se acercó a ayudarme. Yo sentía que cada mirada era otra humillación. Me dolía más que el raspón en mis rodillas, más que el empujón de mi hijo. Me dolía sentirme un anciano abandonado. Recogí mi sombrero, lo sacudí con cuidado y lo puse en mi cabeza. Guardé mi ropa en la caja como pude, aunque estaba sucia y arrugada. Tomé mi libreta y mis recibos y los apreté contra mi pecho. Eso era lo único que realmente me importaba. Me levanté con dificultad y caminé sin rumbo. No sabía a dónde ir. Mis pies me llevaron a la plaza del pueblo. Me senté en una banca con la caja a un lado y la carpeta en las piernas. Ahí, bajo el sol implacable, sentí el peso del abandono. Por la tarde, cuando el calor bajó, me quedé dormido un rato en esa banca. El dolor de mis rodillas no me dejó descansar bien, pero estaba tan agotado que mi cuerpo se rindió. Cuando desperté, ya era de noche. La plaza estaba casi vacía. Solo unas luces débiles alumbraban el lugar. Sentí frío. Me abracé a mí mismo, intentando calentarme, y me cubrí con mi chaqueta vieja. Esa fue mi primera noche en la calle. El suelo duro fue mi cama, el viento fue mi cobija, y las lágrimas mi única compañía. Escuchaba a lo lejos los perros ladrando, los carros pasando, y cada ruido me hacía sentir más solo. Pensaba, ¿cómo es posible que mi propio hijo me dejara aquí, tirado como si fuera un desconocido? Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Recordaba todas las veces que me imaginé mi vejez tranquila, rodeado de familia, sentado en el portal de mi casa soñada. Y ahí estaba yo, viejo y cansado, sin casa, sin techo, sin cariño. Al amanecer, los primeros rayos del sol me despertaron. Tenía la espalda entumida y las manos rígidas del frío. Me levanté despacio, recogí mis cosas y caminé sin rumbo. En cada paso sentía que se me iba la vida, pero también que una fuerza extraña empezaba a crecer dentro de mí. Ese día entendí que había tocado fondo. Ya no podía caer más bajo. Me habían quitado todo: mi dinero, mi casa, mi lugar en 1900, la familia. Solo me quedaba una cosa: la decisión de no dejar que me enterraran vivo. Mientras caminaba por las calles desiertas, apreté mi libreta en el bolsillo y mi carpeta de recibos bajo el brazo. En mi mente sonaba una frase que me daba fuerzas: todavía no me muero. Después de aquella noche en la banca de la plaza, supe que no podía seguir así. Mis huesos estaban adoloridos, mi estómago vacío y mi corazón hecho pedazos, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. No podía permitir que toda mi vida se redujera a morir abandonado en una calle. Con la poca fuerza que me quedaba, recogí mi caja y caminé buscando algún sitio donde al menos pudiera descansar bajo un techo. La primera persona que me tendió la mano fue un vecino de la infancia, don Manuel. Él me encontró sentado en una esquina, con la ropa arrugada y la mirada perdida. Se me acercó despacio y me dijo:
Don Pedro, lo vi ayer. Su hijo no tiene perdón. Véngase a mi casa, aunque sea a comer algo caliente. Acepté con vergüenza. No me gustaba depender de nadie, pero mis fuerzas ya no me alcanzaban para seguir solo. En su cocina me sirvió un plato de frijoles con tortillas recién hechas. El olor me hizo llorar, porque hacía mucho que no comía algo con cariño. Entre bocado y bocado le conté lo que había pasado. Manuel escuchó con seriedad y, cuando terminé, me pasó un papelito con un número escrito. Hable con este abogado, se llama Ricardo. Ayuda a la gente que ha sido engañada. Quizá él pueda hacer algo por usted. Guardé ese papelito como si fuera oro. Era una nueva oportunidad, una luz pequeña en medio de tanta oscuridad. Al día siguiente fui a buscar a ese abogado. Llegué a su oficina con mi carpeta de recibos bajo el brazo. Él me recibió con amabilidad y me pidió que le contara todo. Le hablé de los años en Estados Unidos, de los giros, de la promesa de la casa, del terreno baldío, de la humillación y del abandono. Mientras yo hablaba, veía en sus ojos la indignación crecer. Cuando terminé, me dijo con voz firme: «Don Pedro, usted tiene pruebas, y con estas pruebas podemos pelear. Su hijo cometió fraude y abuso de confianza. No está solo». Esas palabras me hicieron sentir un alivio que no sentía desde hacía años. Por primera vez alguien me decía que no estaba solo. El abogado hojeó mis recibos uno por uno, los acomodó con cuidado y me aseguró que eran suficientes para abrir un caso. Esa tarde regresé con don Manuel y le conté lo que había pasado. Él sonrió y me dijo que no me preocupara, que podía quedarme en un cuarto que tenía libre, mientras todo se resolvía. Sentí que la vida me estaba dando un respiro, pero no era solo la ayuda del abogado lo que me daba esperanza. También recordaba a Rubén y a Manuel, mis viejos amigos de Estados Unidos que ahora tenían posiciones importantes. Empecé a pensar en cómo unir esas piezas, cómo aprovechar cada contacto. Mi libreta ya no era solo un recuerdo, era un arma en Mint. Esos días escuché muchas historias de otros que también habían sido engañados por sus familias. Hombres que trabajaron años en el norte y al volver lo perdieron todo. Mujeres abandonadas por hijos ingratos. Cada historia me llenaba de rabia, pero también de decisión. Yo no iba a ser uno más en esa lista de olvidados. Yo iba a luchar. Recuerdo una conversación con una señora que conocí en la plaza. Me dijo: «Don Pedro, usted tiene algo que muchos no. Pruebas. No deje que se burlen de usted». Esas palabras se me quedaron grabadas. Empecé a caminar por el pueblo con otra mirada, ya no como un anciano derrotado, sino como un hombre que buscaba justicia. Cada esquina me recordaba el terreno baldío, pero en lugar de bajarme la cabeza, me daba más fuerza. En una de esas caminatas, pasé frente a la casa de Juan. Lo vi salir con su esposa, riéndose, como si nada hubiera pasado. Me escondí detrás de un árbol para que no me vieran, y desde ahí me juré que un día esa risa se les acabaría. Ellos pensaban que yo estaba acabado, que moriría en silencio, pero no sabían lo que se estaba formando. De noche, en el cuarto que me prestó don Manuel, sacaba mi libreta y repasaba los nombres. Recordaba cada rostro, cada promesa. Me daba ánimo pensar que todavía había personas que no se habían olvidado de mí. Empecé a escribir cartas, a organizar mis papeles, a imaginar cómo sería el día en que enfrentara a Juan cara a cara, pero no como un padre humillado, sino como un hombre con la verdad en la mano. Ya no era el mismo Pedro que llegó con la ilusión rota. Ahora me estaba levantando con rabia y con dignidad. Mi vida había cambiado. La humillación se había convertido en gasolina para el fuego que me impulsaba. Esa fue mi adaptación al nuevo entorno. No era fácil, pero en cada paso que daba, en cada historia que escuchaba, en cada palabra de apoyo que recibía, entendía que mi lucha apenas estaba comenzando. El día que me senté por primera vez con el abogado Ricardo, sentí que algo grande estaba a punto de empezar. Me recibió en su oficina modesta, con un escritorio de madera y estantes llenos de carpetas. Yo llegué con mi vieja carpeta bajo el brazo, apretándola como si fuera mi último tesoro. Cuando la abrí frente a él, sus ojos brillaron. «Esto es oro, don Pedro», me dijo mientras pasaba hoja por hoja.
Cada recibo, cada envío, cada firma, todo prueba lo que usted hizo. Con esto podemos levantar un caso sólido. Me quedé en silencio, observando cómo ordenaba los papeles mejor de lo que yo mismo lo había hecho. Sentí un alivio enorme al ver que alguien tomaba en serio mi esfuerzo. Ese día no fui solo. También me acompañó don Manuel, el vecino que me había dado comida y un cuarto. Él estaba indignado y le decía al abogado: «Lo que este hombre vivió no puede quedarse así. Su propio hijo lo trató peor que a un extraño». El abogado asentía con la cabeza y tomaba notas en una libreta. Me explicó que la estrategia debía ser clara. Levantaríamos una demanda por fraude y abuso de confianza. Yo debía ser paciente, porque el proceso sería largo, pero me prometió que no estaba solo. Salí de esa oficina con una nueva energía. Caminaba más derecho, respiraba más profundo. Ya no me sentía un viejo abandonado, sino un hombre que estaba listo para pelear por lo que era suyo. Esa misma tarde marqué de nuevo a Rubén, mi viejo amigo de Los Ángeles. Le conté que ya tenía abogado y que las pruebas estaban en orden. Rubén me respondió con firmeza: «Don Pedro, yo puedo apoyarlo desde acá. Conozco periodistas y colegas que pueden hacer ruido si es necesario. No deje que lo intimiden». Sus palabras me llenaron de fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que las piezas empezaban a encajar. Esa noche, en el cuarto que me prestaba don Manuel, extendí sobre la cama mis recibos, mis cartas y mi libreta. Puse todo en orden. Separé los giros más antiguos, los más grandes, y hasta encontré fotos que había mandado desde Estados Unidos, donde se veía mi vida de sacrificio. Quería que no quedara duda de que yo había cumplido. Mientras organizaba todo, pensé en Juan y en su esposa. Ellos dormían tranquilos en la casa que habían construido con mi dinero, pensando que yo estaba derrotado, pero no sabían que su traición estaba a punto de salir a la luz. Un par de días después, el abogado me citó de nuevo. Esta vez ya había redactado los primeros documentos. Me los mostró y me explicó cada detalle con paciencia. Yo apenas podía creer que mi nombre, el de un anciano de 89 años, estuviera encabezando una demanda formal contra mi propio hijo. Era doloroso, pero también necesario. Don Manuel estuvo conmigo de nuevo. Me dio palmadas en la espalda y me dijo: «Usted no es un viejo acabado, Pedro. Usted es un hombre que está peleando por su dignidad». Esas palabras me llegaron al alma. Mientras avanzábamos con el plan, yo sentía que mi fuerza aumentaba. Empecé a caminar por el pueblo con la cabeza un poco más en alto. Algunos vecinos me miraban con lástima, pero otros me daban ánimo en secreto. Una señora me dijo al pasar: «Don Pedro, ojalá logre justicia. Todos sabemos lo que su hijo le hizo». Esa frase me dio valor. Comprendí que no solo luchaba por mí, sino por todos los que habían sido engañados y se quedaron callados. Un detalle que le dio más fuerza al plan ocurrió una tarde en que estaba en la plaza. Un muchacho que trabajaba con Juan se me acercó y me dijo en voz baja: «Tenga cuidado, don Pedro. Su hijo ya se enteró de que usted anda con abogados. Está muy enojado. Dice que lo va a aplastar si intenta algo». Lo miré con calma y le respondí: «Dígale que no me asusta, que voy a seguir adelante». El muchacho me miró sorprendido, quizá esperando ver miedo en mí, pero ya no era el mismo Pedro de antes. Esa noche le conté al abogado lo que me habían dicho. Él sonrió y me respondió: «Eso significa que ya siente que está en problemas. Es buena señal». Seguimos trabajando hasta tarde, acomodando pruebas, redactando testimonios. Don Manuel nos llevaba café y pan mientras hablábamos de fechas y estrategias. Yo, sentado frente a esa mesa, sentía que el tiempo se me devolvía. Era como si recuperara la voz que mi hijo había querido quitarme. La noticia de que yo estaba moviéndome con abogados no tardó en llegar a los oídos de mi hijo. No sé quién le contó, pero no me sorprendió que en un pueblo como el nuestro, los chismes corran más rápido que el viento. Una tarde, mientras regresaba del mercado con un par de bolsas pequeñas que me regaló don Manuel, lo vi parado en la esquina de la calle. Estaba esperándome, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. A su lado, como siempre, estaba su esposa, esa mujer que parecía disfrutar cada vez que me veía sufrir. Me detuve en seco.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no bajé la mirada. Juan dio unos pasos hacia mí, con esa sonrisa arrogante que tantas veces me hirió, y me dijo en voz alta para que todos los que pasaban pudieran escuchar: «¿Así que andas diciendo que vas a demandarme, papá? ¿Crees que a tu edad vas a poder contra mí?» Algunos vecinos se detuvieron a mirar. Yo sentí la presión de todas esas miradas sobre mi espalda, pero algo dentro de mí me dio valor. Respiré profundo y respondí con calma: «No lo creo, Juan, lo sé, y no estoy solo». Por primera vez en mucho tiempo vi cómo su sonrisa se borraba un poco. Su esposa, molesta, se adelantó y con tono burlón agregó: «Viejo ridículo, nadie te va a creer. Eres un muerto de hambre con papeles viejos. ¿Quién va a escucharte?». Las palabras me dolieron, pero ya no me quebraban como antes. Tomé la carpeta que llevaba bajo el brazo, la levanté despacio y les mostré los recibos. «Estos papeles son mi voz. Cada uno es la prueba de lo que hice, de lo que mandé, de lo que ustedes me robaron». Juan soltó una carcajada seca, pero pude ver en sus ojos un destello de nerviosismo. Trató de cubrirlo con palabras duras. «¿Y qué vas a hacer con eso, papá? ¿Crees que alguien va a encarcelar a su propio hijo por la palabra de un anciano? Yo tengo contactos, tengo mi casa, tengo poder. Tú no eres nadie». Me acerqué un paso, tan cerca que él pudo ver las arrugas de mi rostro y las lágrimas contenidas en mis ojos. Le hablé con firmeza, con la voz baja pero clara, para que todos escucharan. «Me quitaste todo lo que construí en 40 años, pero algo que no vas a quitarme es la dignidad. No tengo miedo, Juan. No tengo nada que perder y tú lo perderás todo». El silencio cayó sobre la calle. Los vecinos miraban sorprendidos. Algunos murmuraban entre sí, otros asentían en silencio como apoyando mis palabras. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi voz tenía fuerza. Juan se puso rojo de coraje. Dio un paso hacia mí, como queriendo intimidarme. Me empujó en el hombro con fuerza, pero yo no retrocedí. Sentí el golpe, claro. Mis huesos ya no son firmes, pero me quedé de pie mirándolo fijo a los ojos. «No te atrevas a desafiarme», dijo entre dientes. «Te juro que si sigues con esto, te vas a arrepentir». Su esposa lo jaló del brazo, nerviosa al ver que la gente los observaba. Ella susurró algo en su oído, pero antes de irse me lanzó otra mirada de odio, como prometiendo que esto no quedaría. ¡Ay! Yo recogí mis bolsas del suelo, respiré hondo y caminé despacio hacia la casa de don Manuel. Mis piernas temblaban, no lo niego, pero no era de miedo, era de la adrenalina de haber enfrentado por fin a mi hijo. Mientras caminaba, la gente me seguía con la mirada. Algunos se acercaron y me dijeron en voz baja: «Don Pedro, tenga valor. Usted tiene razón». Esas palabras me llenaron de fuerza. Entendí que ya no era solo una pelea mía, era una lucha por la verdad frente a todos. Esa noche le conté al abogado Ricardo lo ocurrido. Él escuchó con atención y me dijo: «Eso era de esperarse. Su hijo sabe que usted tiene con qué derrumbarlo, y su reacción lo delata. Está nervioso. Eso nos favorece». Yo asentí. Sabía que el camino sería difícil, que Juan intentaría intimidarme, pero ya no era el hombre débil que llegó a México lleno de ilusiones rotas. Ahora era un anciano dispuesto a luchar con todo lo que tenía. Al recostarme esa noche en el catre, repasé cada palabra que le dije en la calle. Me quedé pensando en la cara de sorpresa que puso cuando le mostré mis recibos y le hablé con firmeza. Esa imagen me acompañó hasta que cerré los ojos. Sentí que, aunque fuera poco a poco, empezaba a recuperar lo que él quiso arrebatarme, mi dignidad. Después de aquel enfrentamiento en la calle, mi hijo no se quedó quieto. Yo sabía que Juan era terco, orgulloso y capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya, pero no imaginé hasta dónde llegaría. Los días siguientes comenzaron a moverse rumores en el pueblo. Gente que antes me saludaba empezó a mirarme con desconfianza. Un vecino se me acercó y me dijo en voz baja: «Don Pedro, su hijo anda diciendo que usted está loco, que ya no sabe lo que hace, que inventa historias porque está viejo». Sentí un nudo en la garganta. No le bastaba con robarme, ahora quería dejarme como un anciano demente. Ese era su plan:
destruir mi credibilidad antes de que la verdad saliera a la luz. Al poco tiempo, el abogado Ricardo me contó algo aún peor. Había escuchado que Juan y su esposa estaban intentando falsificar documentos para probar que el terreno nunca había sido mío, que supuestamente siempre había pertenecido a ellos. «Es un movimiento sucio», me dijo Ricardo, «pero no imposible. Ya me informaron que están buscando a un notario dispuesto a venderse. Tenemos que actuar rápido». La rabia me hervía en las venas. Me preguntaba cómo mi propio hijo podía llegar tan bajo, cómo podía mirar a sus hijos a los ojos sabiendo que todo lo que tenían estaba manchado. Un par de noches después, mientras regresaba al cuarto prestado donde vivía, vi una sombra esperándome en la esquina. Era un hombre que no conocía, alto, con gorra. Cuando pasé junto a él me susurró al oído: «Retírate del caso, viejo, o algo malo te puede pasar». Me quedé helado. Quise voltear a reclamarle, pero el hombre ya se había perdido en la oscuridad. Esa amenaza me hizo temblar, no lo niego. Esa noche casi no dormí, con los ojos fijos en la puerta, esperando que alguien entrara a hacerme daño. A la mañana siguiente le conté a Ricardo lo sucedido. Él frunció el ceño y me dijo: «Es claro que su hijo y su esposa están desesperados. No se preocupe, don Pedro. Ya estamos preparando algo más fuerte». Y tenía razón. Al día siguiente, me mostró una grabación que uno de sus contactos había conseguido. Era una conversación entre Juan y su esposa, grabada en secreto por alguien que trabajaba cerca de ellos. En esa grabación se escuchaba clarito cómo ella le decía: «Con el dinero de tu papá pudimos levantar nuestra casa y la de mis papás. ¿Qué más da que el viejo se quede sin nada? Total, ya se va a morir pronto». Y él respondía: «Que se muera cuando quiera, ya lo exprimimos». Esas palabras me partieron el alma. Escuchar a mi propio hijo decirlo con tanta frialdad fue como recibir una puñalada en el pecho. Pero al mismo tiempo, esa grabación era una prueba poderosa, una bala directa contra ellos. El abogado sonrió al mostrarla y me dijo: «Esto los hundirá. No importa cuántos papeles falsos intenten fabricar, la verdad siempre encuentra salida». Yo asentí, con lágrimas en los ojos. No podía creer que los dos juntos hubieran planeado todo con tanta maldad. Mi nuera no solo había manipulado a mi hijo, lo había convertido en su cómplice. Los días siguientes fueron de tensión. Yo no podía caminar tranquilo por el pueblo. Sentía que todos me miraban, algunos con lástima, otros con duda, otros con miedo de meterse en el problema. Sabía que Juan estaba moviendo influencias, amenazando a quienes se acercaban a mí. Una tarde, mientras estaba en la plaza hablando con don Manuel, Juan se me acercó furioso. «Te lo advierto, papá», dijo en voz baja, apretando los dientes. «Si sigues con esto te voy a destruir». Lo miré fijamente y le respondí sin temblar: «Ya me destruiste una vez, hijo. No me queda nada que perder». Su rostro se puso rojo de coraje. La gente alrededor observaba, y él, dándose cuenta de que todos escuchaban, prefirió marcharse con su esposa. Esa noche me sentí extraño. Por un lado, tenía miedo real de lo que pudiera hacerme. Ya me habían amenazado, ya intentaban manchar mi nombre, ya buscaban documentos falsos. Pero por otro lado, cada movimiento suyo lo hundía más. Cuanto más desesperados se ponían, más pruebas aparecían de su corrupción. Me senté en la cama con la grabación en las manos y pensé en todo lo que había pasado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de tristeza, sino de rabia convertida en fuerza. Me repetí, en silencio: «Ellos creen que me van a callar, pero no saben lo que soy capaz de hacer». El día en que la verdad comenzó a salir a la luz, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El abogado Ricardo me dijo que había llegado el momento de mostrar las pruebas. Teníamos la grabación donde mi hijo y su esposa confesaban lo que habían hecho con mi dinero. También estaban todos los recibos, las cartas y hasta fotografías de mi vida en Estados Unidos. Todo eso ya no era solo papeles viejos, era dinamita lista para estallar. Ricardo me llevó a conocer a un periodista local, un hombre de mediana edad llamado Esteban. Lo encontré en una cafetería pequeña y desde el principio me miró con respeto.
Me pidió que le contara mi historia desde el principio. Hablé durante más de 1 hora, sin detenerme. Cuando terminé, Esteban tenía los ojos llenos de indignación. «Don Pedro», me dijo, «esto no puede quedarse en silencio. La gente tiene que saber la verdad». A los pocos días salió publicada la primera nota en un periódico de la región. Anciano de 89 años acusa a su hijo de traición y fraude familiar. En el artículo se mencionaba cómo había mandado dinero durante más de 40 años, cómo el hijo usó todo para beneficio propio y cómo ahora yo estaba en la calle. Al final, aparecía una frase mía: «Me robó mi casa, pero no me robará mi dignidad». La noticia corrió como fuego. En cuestión de horas ya se hablaba de mi caso en programas de radio locales. Después, en redes sociales, gente que nunca había oído hablar de mí compartía mi historia con rabia e indignación. Ese mismo día salí a la plaza y noté la diferencia. Los mismos vecinos que antes me miraban con desconfianza, ahora me miraban con respeto. Algunos se me acercaron a darme la mano. «Don Pedro, ya le creemos». «Qué barbaridad lo que le hicieron», me dijo una mujer mientras me apretaba los dedos con fuerza. Otros, en cambio, no tuvieron reparo en señalar a Juan y a su esposa. Recuerdo que una vecina gritó frente a la tienda: «Ratero, desalmado, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu propio padre?». Mi hijo iba pasando con su esposa y se puso pálido. Ella lo jaló del brazo para apurarlo, pero no pudo evitar las miradas y los murmullos. Era el principio de su caída. Al día siguiente, la grabación salió en un programa de radio. La gente escuchó con sus propios oídos a mi nuera diciendo: «Con el dinero de tu papá pudimos levantar nuestra casa y la de mis papás. ¿Qué más da que el viejo se quede sin nada?». Y a mi hijo respondiendo: «Que se muera cuando quiera, ya lo exprimimos». Las llamadas al programa no tardaron en llegar. Personas indignadas pedían justicia, insultaban a mi hijo y lo llamaban sinvergüenza. Algunos lloraban al aire, diciendo que les recordaba lo que también habían vivido. La presión social empezó a crecer. Juan ya no podía caminar tranquilo por el pueblo. Donde se paraba, alguien le gritaba. Una vez, en la fila de la tortillería, un hombre le dijo en voz alta: «Ojalá un día tus hijos te hagan lo mismo, para que sepas lo que duele». Mi nuera también empezó a sentir el rechazo. Antes presumía de sus vestidos nuevos y de sus joyas. Ahora las vecinas le daban la espalda. Una mujer le cerró la puerta en la cara cuando fue a pedirle un favor. Otra le dijo: «Tarde o temprano se paga lo que se hace». Yo observaba todo con sentimientos encontrados. No me alegraba ver a mi hijo sufrir, pero sí sentía que por fin la justicia empezaba a moverse. No era venganza, era la verdad poniéndose de pie. El abogado Ricardo me aconsejó mantener la calma. «Don Pedro, lo que viene será más duro, pero lo que estamos logrando es importante, que la gente sepa quién es quién. La reputación es lo primero que se les va, y después vendrá lo demás». Tenía razón. Mi hijo, que antes caminaba con la cabeza en alto, ahora lo hacía mirando al suelo. Su esposa, que antes hablaba con soberbia, ahora apenas salía de su casa. La gente les dio la espalda y no hay castigo más fuerte para quienes viven de las apariencias que el rechazo público. Yo, en cambio, empecé a sentir algo que hacía tiempo no sentía: respeto. Personas que no me conocían me buscaban para darme ánimo. Una señora me regaló un rebozo. Un muchacho me ofreció cargarme la caja de recibos. Esos gestos me devolvían la esperanza. Esa fue la primera consecuencia real. La verdad había empezado a manchar el nombre de mi hijo y de su esposa. Lo que ellos creyeron que podían ocultar entre burlas y amenazas estaba saliendo a la luz con más fuerza de la que imaginaron. Esa noche, al acostarme, me repetí en silencio: esto apenas es el comienzo. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Desde temprano sentí un nudo en el estómago. No era miedo, era mezcla de ansiedad y esperanza. Me vestí con mi mejor camisa, esa que aún conservaba de mis años en Estados Unidos, aunque ya estaba gastada. Me peiné lo mejor que pude y guardé mi carpeta bajo el brazo. Esa carpeta era mi escudo, mi fuerza. Don Manuel me acompañó poniéndome una mano firme en el hombro.
Cuando entré a la sala, lo vi. Ahí estaba mi hijo Juan sentado con su esposa a un lado, él con un traje nuevo, ella con un vestido caro. Los dos me miraban con desprecio, como si fueran los ofendidos y yo el culpable. Me ardió la sangre, pero respiré hondo y caminé despacio hasta mi lugar. La gente del pueblo también había llegado. Algunos querían ver cómo terminaba todo. Otros estaban de mi lado, otros del suyo. El murmullo era constante. El juez pidió silencio. El abogado Ricardo se levantó y comenzó a hablar. Con voz firme explicó mi historia. Mostró los recibos, las cartas, los papeles de los giros que mandé durante más de 40 años. Cada documento era colocado sobre la mesa del juez, y yo sentía que cada uno era un ladrillo contra las mentiras de mi hijo. Después vino la grabación. La sala se quedó en silencio absoluto cuando se escuchó la voz de mi nuera diciendo: «Con el dinero de tu papá pudimos levantar nuestra casa y la de mis papás. ¿Qué más da que el viejo se quede sin nada?» Y la voz de Juan respondiendo: «Que se muera cuando quiera, ya lo exprimimos». El juez levantó la vista y los miró con dureza. La gente en la sala murmuraba indignada. Algunos se tapaban la boca con sorpresa, otros negaban con la cabeza. Yo me quedé quieto, con los ojos fijos en mi hijo. Él intentaba mantener la calma, pero se le notaba el sudor en la frente. Su esposa bajó la mirada nerviosa. Cuando fue el turno de Juan de hablar, se levantó con arrogancia. «Señor juez», dijo, «mi padre está viejo. No sabe lo que dice. Ese dinero fue un regalo, nadie lo obligó. Todo lo que hicimos fue con derecho». Yo apreté los puños. Quise gritarle, pero me contuve. El abogado Ricardo pidió permiso para responder y lo hizo con una fuerza que yo no tenía. «No. Fueron regalos. Aquí están los recibos, las fechas, los montos. Cada peso fue enviado con un propósito, construir una casa para don Pedro, y aquí está la prueba de que se usó para otra cosa». El juez asintió, tomando notas. La cara de mi hijo empezó a cambiar. Ya no hablaba con seguridad, su voz temblaba un poco. Se veía atrapado. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Una mujer del público se levantó. Era vecina de mi hijo. Con valentía dijo: «Yo lo escuché, con mis propios oídos, presumir que usaba el dinero de su papá para su casa y para la de sus suegros». El juez la dejó hablar. Sus palabras fueron otro golpe contra Juan. Su esposa intentó interrumpir, pero el juez le ordenó callar. La tensión crecía. Mi hijo ya no podía ocultar su nerviosismo. Se rascaba la frente, miraba a su alrededor buscando apoyo, pero nadie lo defendía. Su esposa se apartó un poco de él, como si ya no quisiera compartir la vergüenza. Finalmente, el juez habló con voz fuerte. Después de escuchar las pruebas, los testimonios y esta grabación, queda claro que el señor Juan Infante utilizó de forma indebida el dinero enviado por su padre. Este tribunal determina que debe devolver la totalidad de lo reclamado, además de responder por el delito de fraude y abuso de confianza. En ese instante, sentí que mi corazón quería salirse del pecho. No lo podía creer. Después de tantos años de dolor y de humillaciones, la justicia estaba de mi lado. La reacción de mi hijo fue brutal. Se levantó de golpe, golpeó la mesa y gritó: «Esto es una mentira, me están tendiendo una trampa, no me van a destruir». Su voz retumbó en toda la sala, pero ya nadie lo escuchaba con respeto. Algunos vecinos lo abucheaban, otros lo miraban con desprecio. El juez ordenó que se calmara o lo sacarían de la sala. Su esposa, viendo la humillación, se levantó y lo dejó solo. Caminó hacia la puerta sin voltearlo a ver, como quien abandona un barco que se hunde. Eso fue lo que más lo destruyó. Yo me quedé sentado con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de alivio. Miraba a mi hijo derrotado, gritando con rabia, y sentía que el peso de 40 años al fin se levantaba de mis hombros. Después del juicio, mi vida cambió por completo. El juez había sido claro. Mi hijo debía devolverme lo que era mío y responder legalmente por lo que hizo. Al salir de la sala sentí que el aire me sabía distinto. Respiré hondo,
como si por fin me quitaran una piedra enorme que cargué en la espalda durante años. Don Manuel me abrazó fuerte y me dijo: Lo logró, don Pedro. Usted ganó, yo no respondí. Solo lloré en silencio, porque mis lágrimas no eran de tristeza, eran de justicia. Los días siguientes fueron duros para Juan. Sus propios vecinos lo rechazaban. Cada vez que salía a la calle, alguien lo señalaba, lo insultaba, le gritaba: «ratero». Ya no caminaba erguido. Ahora lo hacía cabizbajo, evitando las miradas. Su esposa lo había abandonado, y con ella también se fueron los pocos amigos interesados que lo rodeaban. Se quedó solo, con una casa que ya no era símbolo de orgullo, sino de vergüenza. Mientras tanto, yo empecé a recibir apoyo que nunca imaginé. El gobierno local, al conocer mi caso, me ofreció ayuda para reconstruir mi casa en el terreno que por derecho me pertenecía. Ingenieros y albañiles llegaron a levantar lo que durante 40 años había soñado. Yo los miraba trabajar y me quedaba horas observando cómo poco a poco las paredes subían, cómo cada ladrillo era como un pedazo de mi vida que regresaba a su lugar. El día en que la obra terminó, me senté en el portal, en una silla sencilla de madera, y miré alrededor. El aire fresco entraba por la ventana. Los pájaros cantaban en el árbol del patio y yo sonreía. No era una mansión, pero era mi casa, la que merecía desde hace décadas. Los nietos, que antes me veían como un estorbo, empezaron a visitarme. Al principio con timidez, después con cariño. Traían dibujos, flores o simplemente se sentaban a escucharme contar historias de mis años en Estados Unidos. Yo no los culpaba, eran inocentes. Sabía que con el tiempo entenderían quién había tenido la culpa de todo. Mientras yo disfrutaba de esa paz, la vida de Juan se fue apagando. Perdió el trabajo, perdió a su esposa, perdió el respeto de todos. Nadie lo contrataba porque su nombre estaba manchado. Los vecinos que antes lo admiraban ahora lo evitaban. Vivía en una casa grande, sí, pero vacía, sin calor, sin compañía. Su risa arrogante se había apagado y en su lugar solo había amargura. Un día lo vi de lejos en la plaza. Estaba sentado solo, con la ropa desarreglada y la mirada perdida. Nadie se le acercaba. En ese instante sentí una mezcla de cosas. Por un lado me dolía verlo así, porque seguía siendo mi hijo, pero por otro, sabía que era el precio justo de todo lo que había hecho. La vida le estaba cobrando cada lágrima que me arrancó. Yo, en cambio, me sentía ligero. Caminaba por el pueblo con la frente en alto. La gente me saludaba, me llamaban ejemplo de resistencia. Me decían que mi historia les había dado valor para no quedarse callados. Eso me hacía sentir vivo, aunque mi cuerpo ya estuviera gastado por los años. Una tarde, mientras el sol se escondía, me senté en el corredor de mi casa nueva con mi libreta en la mano. La misma libreta que guardé durante décadas, con nombres y números de aquellos que me habían tendido la mano en mi vida. La abrí y acaricié las páginas gastadas. Sonreí porque entendí que gracias a esa libreta, gracias a esas amistades, había logrado levantarme cuando todo parecía perdido. Miré el cielo y dije en voz baja: «Todavía no me muero. Aquí sigo, y sigo de pie». Esa frase me dio paz. No, necesitaba venganza, porque la vida misma se había encargado de darme justicia. Yo recuperé mi dignidad, y mi hijo perdió todo lo que creyó que tenía asegurado. El contraste no podía ser más claro. Yo, un anciano de 89 años, sentado en la entrada de mi casa, rodeado de respeto y cariño. Él, mi hijo, solo y hundido en su propia miseria. Ese fue el destino que la vida escribió para nosotros. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón.
No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es?
¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.